En nuestra última sesión juntos estudiamos en cuanto a la gran muchedumbre y también en cuanto a la apertura del séptimo sello. En esta presentación vamos a hablar de lo que va a ocurrir después que se abre el séptimo sello, ya cuando el pueblo de Dios haya sido llevado por Jesús al cielo en su segunda venida. Pero vamos a orar primero para que el Señor nos bendiga en nuestro estudio. Querido Padre, gracias te damos por el privilegio de llamarte Padre. El Padre ejemplar, el Padre que quiere lo mejor para nosotros. El Padre a quien podremos acompañar muy pronto en el reino celestial. Anhelamos que llegue ese día, pero mientras tanto tenemos que transitar en este mundo. Gracias por tu palabra que nos da el camino a seguir para llegar a nuestro destino. Pedimos tu compañía al estudiar este tema. Acompáñanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar recordando lo que estudiamos en cuanto al séptimo sello. Según vimos, el Señor Jesucristo va a descender del cielo en poder y gloria en su segunda venida. Cuando ya está a cierta distancia del planeta, los justos van a exclamar la pregunta de la última parte del sexto sello. El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Y luego viene el séptimo sello. Hay un periodo de terrible silencio. Esa es la séptima plaga, el séptimo sello, perdón. Y luego entonces se oye la voz de Jesús que dice: bástaos mi gracia. El Señor Jesucristo continúa su descenso y dice en 1 Tesalonicenses 4 que los justos, todos los redimidos, los que están vivos, los que murieron, son arrebatados en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y Cristo y los salvos con los ángeles ascenderán al cielo, a donde pasarán un periodo de 1000 años. Allá durante los 1000 años se va a abrir el rollo cuyos sellos han sido rotos, porque cuando se rompe el séptimo sello ya se puede desenrollar el pergamino para leer el contenido del pergamino. Y la primera lectura de lo que está en este libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono es durante los 1000 años que el pueblo de Dios pasará en la patria celestial. Vamos a leer algunos versículos sobre eso. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 6. 1 de Corintios, el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. 1 de Corintios 1 y 6, y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice allí el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto: ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, ¿por qué como cristianos vamos a llevar nuestras cosas para resolverlas en los tribunales del mundo? Luego dice en el versículo 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar a quién? ¿Al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? No solamente los santos van a juzgar al mundo. El versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Estos versículos dicen que los santos, que se refiere a los que se van a salvar, los que van a ir al cielo con Jesús, dice que van a juzgar al mundo, es decir, a los mundanos, a los impíos, y van a juzgar a los ángeles. No puede ser los ángeles fieles, porque los ángeles fieles no necesitan juicio. Van a juzgar a Satanás y a sus ángeles en el cielo durante un periodo de 1000 años. Se va a abrir ese rollo que contiene toda la historia de la raza humana
como vamos a ver. No falta ni un solo detalle de ninguna persona que haya vivido en la historia del planeta. Dios revelará toda la historia del mundo a los redimidos en el cielo para que ellos dicten sentencia contra los impíos que se ejecutará después de los 1000 años. Hay otro pasaje que describe este juicio en el cielo durante los 1000 años, cuando se va a abrir el rollo después que se rompe el séptimo sello. Se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis y vamos a empezar en el versículo 1. Apocalipsis 21. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones durante los 1000 años, digamos, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y luego noten el versículo 4. Quiero que capten lo que estamos tratando aquí. Desciende un ángel del cielo después de la segunda venida, ata a Satanás en este mundo por un periodo de 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás será desatado por un corto tiempo. Ahora, ¿qué van a hacer los justos durante los 1000 años mientras Satanás está atado? El versículo 4 del capítulo 20 lo dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado ¿qué cosa? Juicio. Algunas versiones dicen, les fue dada la facultad de juzgar. Es decir, los que están sentados en tronos, se les da la facultad de juzgar. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué se le va a dar a los santos o a los salvos cuando el Señor Jesucristo ate a Satanás? ¿Qué van a hacer los salvos en el cielo durante los 1000 años? Dice que se les dio la facultad de juzgar. ¿A quiénes? No puede ser juzgar a los fieles porque ya están allá. No puede ser juzgar a Dios porque Dios no necesita ser juzgado. No puede referirse a juzgar a los ángeles fieles porque ellos nunca pecaron. Los únicos grupos que quedan que hay que juzgar son Satanás, sus ángeles y los impíos. Se va a abrir el pergamino o el rollo y se va a ver toda la historia de la raza humana y todas las malas decisiones que tomaron los que se quedaron en la tierra muertos durante los 1000 años, y Satanás y sus ángeles en un estado vivo. Noten también Apocalipsis el capítulo 20, Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 11. Apocalipsis 20 y el versículo 11. Esto es durante los 1000 años. Estos dos versículos, 11 y 12, está relatando algo que va a pasar durante los 1000 años. Dice, y vi un gran trono blanco. Yo pregunto, el Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez, ¿se acuerdan el sexto sello? Escondernos de aquel que está sentado sobre el ¿qué? Sobre el trono y de la ira del Cordero. A Jesús se le pinta viniendo por segunda vez sentado en su trono. Ahora, ¿qué pasa con las islas y los montes cuando Cristo venga, según el sexto sello? Las islas se van a hundir y los montes se van a caer. Ahora fíjense el versículo 11 otra vez. Y vi un gran trono blanco, que es el mismo sobre el cual viene Jesús por segunda vez, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyó ¿qué cosa? La tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Qué es lo que pasa en la segunda venida? Porque el cielo se enrolla como un pergamino. Las estrellas, el sol, la luna se desvanecen de sus lugares. Y luego, ¿qué sucede en el versículo 12? Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. ¿Quiénes son estos muertos que están delante de Dios?
en realidad son ¿quiénes? Los impíos. Y luego sigue diciendo, ¿qué va a suceder? Los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estos muertos que son juzgados cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando se rompe el séptimo sello, hay silencio en el cielo, Cristo lleva a su pueblo al cielo y entonces se abre el pergamino para juzgar a todos los impíos. Ahora quiero que notemos la secuencia de eventos que van a ocurrir después de los 1000 años. Vamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 13 de Apocalipsis 20, capítulo 20. Notemos que el versículo 13 está relatando lo que va a ocurrir después de los 1000 años. Es decir, versículo 11 y 12 ocurre antes y durante. Lo que está en el versículo 13 ocurre después de los 1000 años, cuando los muertos resucitan. Note lo que dice el versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. ¿Qué significa el mar dio los muertos que estaban en él? Y luego dice, y el infierno. En realidad hemos visto que eso se debe traducir como, no infierno, sino sepulcro. Y el sepulcro, la muerte y el sepulcro, dieron los muertos que estaban en ellos. ¿Qué significa dieron los muertos que estaban en ellos? Significa que los muertos ahora van a ¿qué? Van a resucitar. Y fue hecho juicio de cada uno según sus ¿qué? Según sus obras. Ahora, yo no sé si ustedes captaron esto. Muy importante. Hay un juicio que transpira durante los 1000 años. El Hijo del Hombre viene sentado en su trono. La tierra es removida de su lugar. Y entonces se realiza un juicio en el cielo, según el versículo 11 y el versículo 12. Los muertos están parados delante de Dios. Ahora, cuando dice que los muertos están parados delante de Dios, un muerto no se puede parar. Quiere decir sencillamente que Dios ahora va a abrir el pergamino, va a abrir los registros de esos impíos que murieron. Ahora se va a abrir el pergamino y se va a hacer el juicio celestial para dictar sentencia contra aquellos que quedaron muertos en el planeta. Y después, en el versículo 13, dice que los muertos, el mar dio los muertos y la tierra dio los muertos que estaban en ellos, que es la resurrección, y dice, y fueron juzgados por sus obras. Es decir, hay un juicio durante los 1000 años. Los justos están en el cielo, se abre el pergamino entre ellos y luego después de los 1000 años nuevamente se va a abrir el pergamino, pero ya no se va a abrir ante los justos. El pergamino se va a abrir ante todos los impíos que resucitan después de los 1000 años. Ahora, con esto en mente, queremos repasar lo que va a ocurrir después de los 1000 años. ¿Está claro que el pergamino se va a abrir durante los 1000 años? ¿Está claro eso? ¿Quiénes van a ser los jueces? Los redimidos van a ser los jueces. Pablo dijo que los santos iban a juzgar al mundo e iban a juzgar a ¿quiénes? A los ángeles. Apocalipsis 24 dice, se les dio la facultad a los santos, la facultad ¿de qué? De juzgar. Y el versículo 11 y 12 dice que cuando Cristo venga sobre el trono blanco y se desvanece el cielo y la tierra, que los libros se van a abrir, los muertos van a comparecer ante el juicio. Están muertos en la tierra, pero el juicio se está haciendo en el cielo. Y después de eso, en el versículo 13, dice que el mar da a los muertos que está en él, que es la resurrección. La tierra o el sepulcro y la muerte dan los muertos que están en ellos. Y entonces son juzgados según sus obras después de los 1000 años. Ahora vamos a repasar con brevedad los eventos que ocurren después de los 1000 años. Si ustedes quieren estudiar más sobre esto, lean el último capítulo del Conflicto de los Siglos. Yo voy a seguir la secuencia que encontramos en ese capítulo.
El título del último capítulo es El fin del conflicto. Y yo voy a resumir el contenido de ese capítulo para que ustedes vean cuándo es que se va a abrir el pergamino después de los 1000 años ante todos los impíos. En primer lugar, ese capítulo nos dice que Cristo y los justos descienden del cielo a la tierra después de los 1000 años. Jesús, los ángeles, los redimidos descienden del cielo a donde han estado juzgando por 1000 años al mundo. Satanás y sus ángeles ahora descienden con Cristo del cielo a la tierra. Luego dice la sierva del Señor que resucitarán los impíos. Cristo va a llamar del sepulcro a todos los muertos impíos que están en la tierra, que fueron juzgados en el cielo durante los 1000 años. Todos van a resucitar. Jesús los va a llamar del sepulcro. Todos los impíos de todas las épocas, la Biblia dice que su número es como la arena del mar, el número de los granitos de arena en el mar. ¿Cuántos son esos? Prácticamente incontable, una muchedumbre que nadie podía contar. Así que Jesús resucita a los impíos. Y eso es lo que significa que Satanás ahora es atado. Yo pregunto, ¿dónde radica el poder de Satanás? ¿Por qué Satanás tiene poder? Tiene poder porque tiene a quien engañar. ¿Cuánto poder tendría Satanás si no tiene a nadie a quien engañar? Nada de poder. ¿Qué va a pasar con todos sus seguidores cuando Cristo venga? Todos van a morir. Y Satanás va a quedar solo aquí con sus ángeles. Toda su base de apoyo está muerta. Y por eso Satanás está atado. No puede engañar. Después de los 1000 años puede engañar. ¿Por qué razón? Porque después de los 1000 años los impíos resucitan y Satanás otra vez tiene su fuente de poder, sus gentes que ahora puede engañar. Por eso Apocalipsis 25 dice: el resto de los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los justos resucitan antes de los 1000 años en la segunda venida. Los impíos resucitan después de los 1000 años. Hay dos resurrecciones divididas por un periodo de 1000 años. Así que Jesús resucita a todos los impíos para que presencien toda la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que dice Apocalipsis 20:13. El mar da a los muertos que están en él. El sepulcro y la muerte dan los muertos que están en él. Y ahora todos los impíos están vivos. Luego el capítulo dice que los pies de Jesús descansarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Y ustedes pueden leer esto en la Biblia, en Zacarías 14 y el versículo 4 y 5 nos describe cómo los pies de Jesús van a descansar sobre el monte de los olivos, a donde él tanto sufrió, porque el Getsemaní queda en esa región, y el monte de los olivos se va a partir en dos, en una gigantesca llanura. Y el propósito de esa llanura es para que descienda en la llanura la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Así que ahora desciende la nueva Jerusalén en ese gigantesco valle que ha sido abierto por los pies de Jesús, que han roto el monte de los olivos. Jesús y los justos entonces entran en la ciudad. Fíjense que Jesús desciende con los justos, no están en la ciudad no desciende con ellos adentro. Jesús desciende con los santos, sus pies caen sobre el monte de los olivos, se abre la llanura, la ciudad desciende y entonces los justos entran a la santa ciudad con Jesús. En este momento, entonces, Satanás sale a engañar a las naciones. Ha recuperado su poder, porque ahora tiene gente. Durante los 1000 años no tuvo gente. Durante los 1000 años le tocó sentarse solo con sus ángeles a contemplar el desastre que él causó.
y a pensar en el juicio que se estaba haciendo de él y sus ángeles en el cielo, porque él sabe que se va a hacer un juicio para dictar sentencia, la longitud de la sentencia de él con sus ángeles y de los impíos. Tortura, pasar 1000 años sin tener nada que hacer, sino contemplar la desolación que él causó. Ahora, después del milenio, entonces Satanás ve a toda la muchedumbre que ha resucitado, todos los impíos que han resucitado, que la Biblia dice que son como la arena del mar. Y Satanás les dice: yo los resucité a ustedes. Ustedes están vivos por mí, dice Satanás. Si no fuera por mi persona, todos ustedes estarían muertos todavía. Y luego Satanás dice a las muchedumbres, en un momento voy a leer los textos bíblicos, porque lo que dice la hermana White, todo está fundado en lo que dice la Escritura. Satanás dice: miren el número de personas que nosotros tenemos aquí afuera. Somos muchos más los que estamos afuera que los que están adentro. Es más, le dice Satanás a las muchedumbres, esa gente que está dentro de la ciudad son unos usurpadores. Esa ciudad nos pertenece a nosotros. Pero ellos se tomaron esa ciudad. Y fíjense, somos muchísimos. Somos como la arena del mar. Somos más que los que están adentro. Así que nosotros podemos vencer a esa ciudad. Y la Biblia nos dice que se van a comer el cuento. Los impíos se van a comer el cuento. Y la sierva de Dios dice que ahora preparan poderosos armamentos de guerra. Ahora, en las plagas y en la segunda venida, toda la infraestructura mundial se destruyó. Todo cayó. Las ciudades cayeron, los edificios cayeron. No hay absolutamente ninguna infraestructura. Pero según parece, el Espíritu de Profecía dice que van a fabricar poderosas armas de guerra. Para eso tienen que reconstruir la infraestructura para poder crear esas armas. Eso va a tomar tiempo. Es decir, la preparación para la guerra, para atacar la ciudad, no va a tomar mediodía, ni un día, ni meses. Probablemente va a tomar años en prepararse para atacar la santa ciudad. Así que ella dice que se crean poderosas armas de guerra. Y se organizan a todos los seres fuera de la ciudad en divisiones y en compañías. Es decir, todos los que están afuera se organizan como está organizado un ejército. Van a boot camp, como decimos en inglés, a entrenarse como soldados. Y la sierva de Dios dice que el número de los que se preparan para la guerra contra la ciudad es mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. ¿Pueden imaginarse cuántos soldados han peleado en todas las guerras en la historia de este planeta? Ella dice que el número de los que están fuera de la ciudad son más que eso. Y dice ella que cuando ya están preparados para atacar la santa ciudad, que marchan a través de la superficie de la tierra en orden militar. Yo pregunto, ¿para eso tienen que haber sido bien entrenados para marchar en orden militar? Absolutamente, tienen que haber entrenado para poder hacer eso. La Biblia describe este ejército en Apocalipsis 20. Apocalipsis, el capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como ¿qué? Es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Cómo se llama esa ciudad amada? La Nueva Jerusalén.
Y cuando están a punto de atacar la ciudad, Satanás los ha engañado para pensar que pueden prevalecer contra los que están dentro de la ciudad. Ahora se ve al Señor Jesucristo sentado en un gran trono blanco, solo, por encima de la ciudad. Todos los impíos están presenciando este evento. Y allí se realiza la coronación final de Cristo Jesús. Ya no solo como Rey de gracia, ya no solo como Rey que vino en su segunda venida para derrotar a los enemigos, sino como Rey de reyes y Señor de señores para tomar su reino por las edades eternas. Y luego, cuando todos los impíos están listos para atacar la santa ciudad, el Señor abre el rollo, el pergamino que estaba sellado con 7 sellos, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Han pasado todos los eventos de la historia. Ha pasado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo sello fue la segunda venida, el silencio en el cielo. Los justos han sido llevados al cielo. Se ha abierto el rollo ante ellos, el pergamino ante ellos. Han juzgado a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Y ahora todos los impíos fuera de la ciudad ven abrirse ante ellos el pergamino de toda la historia de la raza humana. Si van conmigo a la página 503 del manual, ahora vamos a seguir los eventos que se mencionan aquí. La apertura del pergamino de Apocalipsis 5 tiene que ver con eventos que ocurrirán después del milenio. En ese momento, el león de la tribu de Judá desenrollará el pergamino y les revelará a los impíos las razones por las cuales se perdieron y están fuera de la santa ciudad. Es decir, cada uno va a ver la historia de su vida, las oportunidades que tuvo, el rechazo de Cristo y su sangre que lo condenó a pérdida eterna, no por capricho de Dios, sino por su elección propia. El conflicto de los siglos, página 646, Elena White describe vívidamente el gran juicio ante el trono blanco sobre el cual se sienta Jesús después del milenio. Todas las naciones estarán reunidas ante el Tribunal Supremo y el pergamino finalmente se abrirá ante todo el universo y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante la supremacía del Señor Jesús. Ahora la pregunta clave es, ¿qué es lo que contiene ese pergamino? Ya lo estudiamos cuando hablamos de la visión introductoria. Ya vimos que el pergamino lo que contiene es un registro de toda la historia del planeta Tierra. Toda la historia, incluyendo las vidas de todos los justos que vivieron, de todos los impíos que vivieron, todos los engaños de Satanás, todos los engaños de los ángeles de Satanás. Toda la historia, sin faltar un solo detalle, está en ese pergamino. Quiero leerles solamente una cita que encontramos en la página 505 de su manual. Es la última cita que se encuentra en la parte de arriba de esta página. ¿Qué es lo que contiene el pergamino? El objeto central, el pergamino con 7 sellos, es un testamento. Pues eso es precisamente lo que era un documento tal en la ley romana de la época de Juan. Yo pregunto entonces, ¿qué es el pergamino que se va a abrir entre los impíos? Un testamento, el testamento de la raza humana. Sigamos. El panorama que vemos pues en la subdivisión de Apocalipsis 4:1 al 8:1, que es la serie de los 7 sellos, es el de un juzgado, a donde está a punto de abrirse un testamento. En el contexto de Apocalipsis, este testamento, por así decirlo,
sería una escritura de propiedad que el hombre perdió y que ha sido redimida por Cristo el Cordero. De modo que el pergamino es un libro del destino. Abrirlo significa ¿qué cosa? Heredar el reino de Dios, pero el no abrirlo significaría ¿qué cosa? Perderlo. Con razón Juan lloró cuando pensó que nadie podía abrir el libro. Ahora vamos a la página 507. Estoy pasando por alto algunas cosas que estudiamos ya en la visión introductoria, pero vamos a notar la página 507. Elena White concordó con la cita que acabo de leer. La hermana White afirma que ese libro en realidad es la historia de toda la raza humana. Es el testamento de la raza humana que revela quién va a heredar la vida y quién va a heredar la muerte y por qué. Noten esta cita que encontramos en Manuscript Releases, tomo 9, página 7. Allí en su mano abierta está el libro, el pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. El pergamino contiene las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, la plenitud del consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones. En lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia hasta su final. Una historia universal, sin faltar un solo detalle. Ahora, Elena White escribió una cita muy interesante a donde ella especificó un evento que ocurrió dentro de la historia que se grabó en ese pergamino. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, y esto lo hemos estudiado antes, pero en el contexto de lo que estamos estudiando ahora es importante repetirlo? ¿Recuerdan cuando Pilato sacó a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado? Y dijo a la muchedumbre, mayormente a los líderes judíos, escojan a cuál de los dos quieren ustedes que yo suelte. ¿Y qué dijo el pueblo judío? Los líderes particularmente, suéltanos a quién, suéltanos a Barrabás. Ese es un evento histórico que se escribió en el pergamino, además de todos los demás en la historia. Noten lo que escribió Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. ¿Qué se escribió en el pergamino? Esa decisión. Y luego dice, con todo su carácter vindicativo, esa es la traducción al español que se hizo, pero en realidad la palabra en inglés es vindictiveness, que no tiene que ver con vindicar, porque vindicar es absolver, es justificar, exonerar. Con todo su carácter vindicativo, en inglés realmente significa en todo su carácter vengativo o retributivo, aparecerá esta decisión delante de ellos, es decir, delante de quiénes. ¿Quiénes son ellos? Los líderes judíos. Aparecerá delante de ellos en aquel día cuando el león de la tribu de Judá le quite el sello. Yo pregunto, los que dijeron suéltanos a Barrabás, ¿ellos van a ver nuevamente la decisión que tomaron? Lógicamente. Ahora, ¿qué necesita? ¿Dónde está toda esa gente que dijo eso, suéltanos a Barrabás? ¿A dónde están? Muertos. ¿Y durante el milenio? Muertos. Pero dice aquí que ellos van a ver de nuevo la decisión que tomaron. Para poder ver de nuevo la decisión que tomaron, tienen que ¿qué? Tienen que resucitar. ¿Y cuándo van a resucitar? Después de los 1000 años. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, después de los 1000 años se va a abrir otra vez el pergamino. Se abrió ante los fieles durante el milenio.
para los fieles dictar sentencia contra Satanás, sus ángeles y los impíos. Pero después de los 1000 años, Dios va a abrir el pergamino y le va a revelar a los impíos por qué se perdieron, por las decisiones que ellos tomaron en la historia, porque ellos no van a heredar, o mejor dicho, van a heredar la muerte, por lo que ellos decidieron durante su vida. Ahora, Elena White describió el panorama que van a ver los impíos después del milenio. Describió la apertura del rollo en la página 508 con lujo de detalles. Dice: por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica, nosotros no podemos entender qué clase de tecnología es esta. ¿Saben la clase de tecnología que se necesita para grabar toda la historia de la raza humana sin faltar un solo detallito? La vida de la gente por dentro y por fuera, 6000 años de historia. ¿Qué clase de memoria se necesita en una computadora para eso? Y el hombre cree que es gran cosa. El hombre puede crear computadoras, etcétera, porque es una miniatura de la habilidad que tiene Dios. Así que dice: y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán. ¿Dónde comienza? Al principio. Y los pasos sucesivos ¿de qué? Del gran plan de la redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes. Yo pregunto, ¿Pilato y Herodes van a volver a ver lo que hicieron? Ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo, en high definition, en alta definición. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta ¿con qué? Con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Wow. Recuerda el papel que desempeñó, dice ella. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol. Mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador exclamando: Él murió por mí. Así que comienza con Adán y Eva, todos los pasos sucesivos en el plan de la redención, toda la vida de Cristo Jesús, y entonces ahora viene la época apostólica. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de mártires. Mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Yo pregunto, ¿aquí es que aquí se revierte los juicios injustos de la tierra? Sí, todos los juicios injustos de los tribunales terrenales se van a cambiar. Ahí está ¿quién? Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionó el deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Y luego pasa a hablar de las persecuciones del papado, tanto en su primera etapa como en su segunda etapa. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices. ¿Van a tener que enfrentarse los que persiguieron a los valdenses? ¿Van a tener que enfrentarse otra vez a Juan Hus dentro de la ciudad? Oh, sí. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la cual bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras: en cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Cuando Cristo se sienta sobre su gran trono blanco y cuando se le corona como Rey de Reyes y Señor de Señores para ocupar el trono por la eternidad, se abre el pergamino y se ve toda la historia de la raza humana. Los impíos ahora se dan cuenta que Satanás los ha engañado y que ellos merecen la sentencia que se ha dictado contra ellos. Y la sierva del Señor lo describe de una forma espectacular. Ella cita Apocalipsis 15, 3 y 4. Si van conmigo allí, Apocalipsis 15 y el versículo 3 y 4, que está hablando de los 144,000 específicamente. Dice allí, en Apocalipsis 15 y el versículo 3 y 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Y ahora viene la parte clave. Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son
manifestados. Se va a revelar el justo juicio de Dios. Y la sierva de Dios dice que en ese momento, después que se abre el pergamino, revelando las decisiones que tomaron los impíos, todo lo que hizo Satanás, todos se van a inclinar, inclusive Satanás y sus ángeles, y van a exclamar: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, según Isaías el capítulo 45 y el versículo 23. Y ahora Satanás, como es Satanás, no se rinde. Ha reconocido que Dios es justo, pero ahora en este capítulo dice que Satanás se para después de haberse arrodillado y empieza a decirle a la gente: oigan, vamos, estamos todos organizados con nuestras armas, son pocos adentro, nosotros somos muchos, ataquemos la ciudad. ¿Sabe que hay esta tradición en la iglesia adventista que los impíos mueren atacando la ciudad? Los impíos nunca atacan la ciudad. Se preparan para atacar la ciudad, rodean la ciudad, crean armamentos de guerra, marchan con precisión militar para circundar la ciudad, pero nunca atacan la ciudad. Ezequiel el capítulo 28, los primeros 10 versículos, dice que los impíos ahora no están airados con los que están adentro, sino con Satanás. Porque han visto que están perdidos porque escucharon a Satanás en vez de escuchar la palabra de Dios. Ahora su ira, que antes estaba enfocada hacia los que estaban en la ciudad, quería que todos atacaran la ciudad para tomarla. Ahora no hay un solo impío con él. Se voltean y le dicen: tú decías que esa gente adentro son los malos y que esa ciudad es nuestra. Pero ahora Dios ha revelado en el pergamino, por encima de la ciudad, que nosotros estamos perdidos por nuestra propia culpa y porque tú y tus ángeles nos engañaron. Y dice en el conflicto de los siglos y en Ezequiel 28 que los impíos se lanzarán con furia contra Satanás y sus ángeles. Es decir, los impíos no atacan la ciudad. Los impíos atacan a Satanás y a sus ángeles. Y luego viene algo muy interesante. Dice en Apocalipsis, el capítulo 20, que luego descendió fuego del cielo y consumió a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Ahora escuchen bien. El tiempo después de los 1000 años va a ser mucho más largo de lo que nosotros hemos pensado. Por mucho tiempo yo pensaba, bueno, después del milenio los impíos van a resucitar, Satanás se mete en medio de ellos y en cuestión de poquito tiempo ya atacan la ciudad. Pero en realidad, al estudiar el último capítulo del conflicto de los siglos y el capítulo 20 de Apocalipsis, en realidad el tiempo después va a ser un tiempo considerable. Le va a tomar a los justos 1000 años para ver todo lo que está en el pergamino. ¿Sí o no? ¿Cómo no? Además de eso, tienen que crear armas de guerra en una infraestructura que ha sido completamente destruida. Millones de soldados tienen que ser entrenados para marchar con precisión militar. Va a durar mucho más tiempo. Cada uno será castigado conforme a sus obras. Yo pregunto, si un individuo que se comió un semáforo en rojo
va ante un juez, o digamos mejor, usemos de esta forma mejor, un individuo que mató a otra persona y va ante el juez, y el juez le dice: tú mataste a tal y tal, te condeno a muerte, la sentencia de muerte. ¿Se merece esa sentencia? Sí. Luego viene un individuo que se comió un semáforo en rojo y el juez le dice: te condeno a muerte. ¿Qué dirían ustedes del juez? Ese juez no es justo, porque el castigo no es conforme a las obras. ¿Ustedes creen que todos los impíos se van a quemar todos ahí al mismo, así rapidito? No, señor. El conflicto de los siglos y primeros escritos dice que algunos impíos se extinguirán rápidamente. Otros sufrirán por muchos días. Sufren el castigo por los pecados que ellos cometieron. Si hubieran aceptado a Jesús, no hubieran tenido que pagar nada porque Él pagó. Pero cuando no aceptaron el pago que hizo Él, entonces ellos tienen que pagar. Algunos impíos sufrirán por muchos días. Y la sierva de Dios dice que después que se apague el último impío, que sufre por muchos días, Satanás continuará viviendo por mucho tiempo. Es decir, el lago de fuego va a durar mucho más tiempo que lo que nosotros generalmente pensamos. Y la gente dice: entonces Dios es salvaje. No, Dios no es salvaje. Dios castiga conforme a su justicia. El delito determina el castigo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que sería justo que Dios castigara a Satanás con el mismo castigo que una persona que rechazó a Jesús pero no le hizo mal a nadie? Eso no sería justicia, en ningún sentido de la palabra. Ahora, ¿cuánto tiempo va a sufrir Satanás? Yo no le puedo decir cuánto tiempo va a sufrir Satanás. Pero déjenme darles una clave para que sepan que va a ser bastante largo. Cada impío morirá por los pecados que él o ella cometieron, solo por sus propios pecados. Pero ¿recuerdan ustedes la ceremonia del macho cabrío Azazel? Todos los pecados que habían entrado al santuario, de los que fueron perdonados de los justos, eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que es símbolo de ¿qué? De Satanás. Es decir, Satanás no solo va a sufrir por los pecados de él, que son muchos, sino por todos los pecados de los justos que entraron por la sangre de Cristo al santuario. Ahora, si un impío va a sufrir muchos días por sus propios pecados, ¿cuánto tiempo va a sufrir Satanás por los de él y por todos los redimidos? Dejo que ustedes hagan los cálculos. No sabemos el tiempo, pero será mucho más tiempo de lo que nosotros generalmente pensamos. Pero luego los impíos se apagarán, Satanás y sus ángeles dejarán de existir. La Biblia dice que serán reducidos a cenizas. Es decir, el fuego no se va a apagar, pero se van a apagar los impíos. El fuego es eterno, porque el fuego es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es eterna. Escuchen bien, cuando la Biblia habla de que los impíos van a ser destruidos con fuego eterno, el fuego es eterno, pero no es eterno lo que el fuego consume. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno, pero el fuego se apagó. Y déjeme explicar qué significa eso. Que el fuego se apagó, dicen ustedes. No, el fuego no se apagó. Lo que se apagó fue lo que el fuego consumió. Yo pregunto, ¿quiénes son los que van a poder vivir en medio del fuego? De un fuego consumidor, que es Dios. La gloria de Dios es un fuego consumidor. ¿Quiénes son los que van a vivir en medio del fuego consumidor?
¿Los malos? No. Isaías 33 dice que los justos van a vivir en medio del fuego consumidor y el fuego no los va a consumir porque tienen un carácter a prueba de fuego. Pero ¿qué va a pasar con los impíos? El fuego los va a consumir. Ezequiel 28, 18 y 19 dice que Satanás se volverá cenizas y para siempre dejará de ser. Malaquías 4 dice que no quedará ni raíz ni rama. Serán cenizas bajo las plantas de los pies del pueblo de Dios. Y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva a donde habita la justicia. Y ocurrirá lo que dice Apocalipsis el capítulo 21. Y ustedes conocen esto y anhelamos que llegue este momento, mis hermanos y hermanas. Anhelamos que llegue este momento. Apocalipsis 21 y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y entonces no se levantará más nunca el pecado. ¿Qué persona en su sano juicio va a querer experimentar otra vez con el pecado, habiendo visto lo que contiene el rollo, las consecuencias del pecado? Nadie va a querer otra vez contrariar la voluntad de Dios. El pecado no se levantará por segunda vez, según el libro de Nahum, el capítulo 1 y el versículo 9. Y el pueblo de Dios podrá vivir en la presencia de un Dios santo por los siglos de la eternidad. Qué grandísimo privilegio nos ha comprado el Señor Jesucristo con su preciosa sangre. Pero tenemos que recibirlo como Salvador. Tenemos que aceptarlo personalmente, su vida y su muerte por nosotros, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y confiar en la inmaculada justicia de Cristo Jesús.